Muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo y gracias por acompañarnos. Las palabras de apertura de hoy están a nombre de la profesora Elvira Navas, decana de la Facultad de Ciencias y Artes. Vamos a esperar que ella ya abra su micrófono y su cámara para conectarse con nosotros. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos al hoy la última masterclass del segundo capítulo de masterclass bajo el lema Experiencias y reflexiones sobre la educación en tiempos de pandemia. El 7 de mayo pasado, iniciando este trimestre, tuvimos las segundas jornadas de educación. Durante todo un día pudimos disfrutar de un abanico de temas de muchísimo interés, con ponentes no solamente de Venezuela, sino también de otras partes de Latinoamérica que nos acompañaron ese día. Iniciamos así luego el segundo ciclo, este segundo ciclo que estamos finalizando el día de hoy, el día 13 de mayo, con una masterclass sobre educación musical, un tema de mucho interés que tuvo pues una participación bastante alta. Y luego pudimos disfrutar de 9 temas distintos, incluyendo el día de hoy, de la mano de profesores adscritos al Departamento de Ciencias de la Educación, entre los cuales me incluyo. Hoy tendremos el honor de estar acompañados en esta última masterclass por 2 profesores que no están adscritos al Departamento de Ciencias de la Educación y que aceptaron nuestra invitación a colaborar con este ciclo de clases magistrales. Son ellos el profesor Luis Mena y el profesor Johnny Monasterio. El profesor Luis Mena, adscrito al Departamento de Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias y Artes, y el profesor Johnny Monasterio, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Quisiera hoy muy particularmente hacer un agradecimiento muy especial a el profesor Rainer López de la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa por su acompañamiento durante lo que ha sido todo el proceso, no solamente de este segundo capítulo, sino también del primero y las 2 jornadas de educación que tuvimos durante este año, así como todo el equipo de la UITE, todo el equipo de compañeros de la UITE que siempre han estado allí para apoyarnos y para lograr pues que el día de hoy podamos terminar con éxito nuestra experiencia. Asimismo, al ingeniero Ricardo Ardila, quien en todos los aspectos técnicos desde el CETIC pues, ha estado dando la mano constantemente y asegurando así que nuestros eventos pues siempre mantengan una altísima calidad en los aspectos técnicos. Muchísimas gracias, Rainer. Muchísimas gracias, Ricardo. Igualmente, por supuesto, todo el equipo del Departamento de Ciencias de la Educación, todos los profesores, no solamente los que participaron directamente en alguna masterclass, sino también con su asistencia, con su apoyo, pues siempre han estado allí pues para que esto llegue a un final feliz el día de hoy, como va a ser. Bien, no me queda otra entonces que presentar a nuestro moderador del día de hoy, quien tendrá el honor de acompañarnos en esta última masterclass que se denomina Educación Financiera en el Contexto Venezolano. El profesor Luis Mena es profesor de la UNIMED desde hace 15 años en el área del servicio comunitario y de la materia prelatoria Liderazgo Ciudadano y Desarrollo Sostenible del Departamento de Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias y Artes. Una trayectoria de más de 25 años en procesos de capacitación y profesionalización de educadores y gerentes sociales que privilegian el uso consciente de espacios comunitarios y proyectos de desarrollo como ámbitos de aprendizaje. Posee el profesor Luis Mena comprobada experticia y competencias profesionales en la promoción del aprendizaje permanente, la facilitación, evaluación y reconocimiento del aprendizaje obtenido a través de experiencias comunitarias, compromiso social y voluntariado en ONGs.
Bienvenido, profesor Luis Mena. Bienvenido, profesor Johnny Monasterios. Adelante, profesor Luis. Los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, profesora Elvira, por sus palabras. Bienvenidos todos. Y bueno, aquí estamos culminando este ciclo de Masterclass con un profesor que de verdad me siento halagado de compartir este espacio el día de hoy, el profesor Johnny Monasterio. El profesor Johnny Monasterio es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Gerencia Tributaria de la empresa de la Universidad Metropolitana, diplomado en Docencia Superior de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, cursando doctorado en el programa de Ciencias Gerenciales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, profesor asociado tiempo completo adscrito al Departamento de Banca y Contabilidad y Auditoría de la Universidad Metropolitana, desarrollando líneas de investigación como gerencia pública y gerencia de la tributación en empresa pública y privada. Hoy el profesor Monasterio nos va a acompañar con un tema bien interesante para todos nosotros, un tema de mucha actualidad y creo que va a ser de gran utilidad para todos los que estamos acá presentes. Él nos va a hablar sobre la educación financiera en el contexto venezolano, estrategias y orientaciones. El profesor Monasterio va a compartirnos con nosotros sus saberes y conocimientos a través de tres momentos. Un primer momento nos aportará una contextualización de lo que entendemos por educación financiera. Luego nos va a compartir estrategias didácticas al momento de incluir la educación financiera en el pensum académico. Y finalmente va a concluir con unas recomendaciones y orientaciones para la inclusión de la educación financiera en el pensum académico. Tema bien interesante, creo que el día de hoy vamos a disfrutar no solo la presencia del profesor Monasterio, sino que nos va a presentar una serie de aspectos muy importantes en nuestro día de hoy, en nuestra economía de hoy y por supuesto como ciudadanos de vital importancia. Bueno, antes de darle las palabras de inicio al profesor Monasterio, cabe recordar la dinámica de nuestra masterclass. Vamos a tener un apartado en la parte inferior de preguntas y respuestas para que todos podamos, a medida que el profesor nos va presentando los contenidos, ustedes pueden ir formulando sus preguntas de manera cómoda en la sección de preguntas y respuestas. Al ladito de preguntas y respuestas tenemos el chat. En el chat ustedes pueden darnos comentarios, saludos, en función de la dinámica experimental con el profesor Monasterio. Pero es muy importante que nuestras preguntas las formulen en la sección de preguntas y respuestas. El profesor Monasterio tendrá un tiempo de 60 minutos para disertarnos sobre el tema de hoy. Luego hablaríamos el espacio para responder cada una de las preguntas formuladas por ustedes, para que el profesor Monasterio con tiempo y con detalle nos pueda responder cada una de las inquietudes que ustedes van presentando a medida que vamos compartiendo con el profesor Johnny. Profesor Johnny, para nosotros es un placer, la Universidad Metropolitana, contar con ustedes en este espacio de vital importancia para la Universidad Metropolitana y para todos aquellos que en este momento están presentes para acompañarlo en su proceso de saberes, de experiencias y de aprendizaje. Bienvenido, profesor Johnny. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, profesor Johnny, te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Bienvenido, profesor. Ok. Gracias, profesor Luis Mena. Gracias por sus palabras de bienvenida también a la profesora Elvira Nava, la decana de Ciencias y Arte. Quiero también dar las gracias de una manera muy especial al Departamento de Ciencias de la Educación, en el cual se encuentra la profesora Milagro Briceño. Ella de una manera muy cordial extendió esta invitación. Y bueno, aquí estamos honrando el compromiso. También quiero dar las gracias al decano McWay, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. De una u otra forma estamos involucrados en esto. Bueno,
las gracias al ingeniero Ricardo Ardila, al profesor Rainer Jolivet, y bueno, en la cantidad de personas que definitivamente se han servido como ejemplos, como modelos, y que bueno, de una u otra forma nos ayudan en este tema de las masterclasses. Pues. Quiero también dar un reconocimiento de una manera muy especial y gratificante a aquellas personas que nos han antecedido en las anteriores masterclasses. Estas personas verdaderamente nos han invitado, nos han desafiado a poder reencontrarnos y poder traer consigo el espacio para compartir estos saberes. La profesora Julia Esteves tuvo una extraordinaria intervención, el profesor Roversi, Castañón, bueno, fueron muchos los profesores que nos han antecedido y que efectivamente dejan su huella, su impronta en este proceso de educación que estamos llevando a cabo desde la Universidad Metropolitana. A mí quiero agradecer a las personas, a algunas de ellas que también están aquí, Wendy, que nos ayuda en el panel, recibiendo las preguntas y respuestas, a las becas que estuvieron con nosotros, a Melanie y a Santiago, en un proceso de investigación que llevamos a cabo, a los profesores que nos ayudaron en la validación de los instrumentos para llevar a cabo esta invitación, al profesor Hermes Pérez, a la profesora Noris Pacheco, al profesor Gerson Moreno. Y también quiero dar las gracias de una manera muy particular a un profesor que se ha servido como un referente para esta fase profesional de la labor investigativa que llevamos a cabo, en particular que llevo a cabo, y es el profesor Pedro Certá, verdad que ha sido un referente para mí y le doy las gracias de manera muy, muy particular. Y qué más decir, pues un agradecimiento a la audiencia. Creo que la masterclass no tendría sentido sin ellos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro trabajo. Rainer, ¿puedes pasarla? Ok, fíjense, vamos a partir de un propósito. El propósito de esta masterclass es compartir con ustedes algunas estrategias y orientaciones de la educación financiera en este contexto, en el contexto venezolano. Creamos como dos tipos de inductores, dos incidentes. La formación en el área de educación financiera permite tomar conciencia de los aspectos que inciden en el vocablo, en el lenguaje, y las estrategias al momento de construir espacios de enseñanza. Y la mayoría de las decisiones que integran nuestra cotidianidad se relacionan con el uso óptimo de los recursos monetarios. Sobre estas dos premisas vamos a tomar en secuencia para poder realizar nuestra exposición. Ya la agenda la habló el profesor Luis Mena. Efectivamente vamos a tener 3 momentos. Una parte donde vamos a hablar algo sobre la notación básica y otro que tiene que ver con las estrategias didácticas y al final unas recomendaciones. La siguiente, por favor. Aprovecharemos en este espacio presentar algunos de los resultados preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Metropolitana, que tiene como nombre Educación Financiera en el Contexto Venezolano. Este tipo de investigación es de índole explorativa. Fíjense, el objetivo general es explorar el impacto de la inclusión de contenidos de educación financiera en los programas académicos del sistema educativo dentro del contexto venezolano. Ese sería el objetivo general de esta investigación. Tiene 3 objetivos específicos: indagar sobre el nivel de conocimiento que tienen los docentes en el tema de la educación financiera, identificar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes para incluir el tema de la educación financiera en el pensum académico, identificar las características del contexto venezolano que impactan en el abordaje de la educación financiera. Decidimos, a través de este tipo de investigación, no solamente darle un toque financiero, un enfoque financiero, es algo muy particular que consigamos muchos artículos científicos con un enfoque económico financiero, sino que partimos desde una premisa, un fundamento que consideramos que es medular, es el tema de la educación. La investigación está liderada por la profesora Milagros Briceño, ella es educadora, pero también tenemos un enfoque de índole económico que en este caso nos estaría apoyando y ayudando el profesor Gerson Moreno, economista, y en particular mi persona aportando los conocimientos en materia financiera. La encuesta que aplicamos
tuvo un total de 129 participantes. Así, a rasgos generales, fíjese una predominancia en la parte del género, donde las féminas ocuparon un 74%. El nivel educativo mayor fue educación media diversificada. Los rangos en que se ubicaron las personas que respondieron a esta encuesta, 34.4% aproximadamente son mayores a 54 años. Y el nivel que tuvo mayor preponderancia fue de 37.2%, que son los licenciados, economistas, ingenieros u otros equivalentes. La encuesta estuvo constituida por 21 preguntas, 6 que se le atribuían a datos generales, 7 preguntas de conocimientos importantes en materia de educación financiera, 5 preguntas de estrategias de enseñanza que se usan en el aula actualmente, 3 preguntas relacionadas con el impacto del contexto venezolano en el abordaje de educación financiera. Ok, fíjense, la presentación que están viendo ahorita, la diapositiva que están viendo ahorita hace referencia a 3 acontecimientos históricos que hemos vivido a nivel mundial. Estos 3 tipos de escándalos financieros son 5 de los 10 mayores que se han suscitado en los últimos 30 años en el país. Si hago referencia, por ejemplo, a la primera empresa que pertenecía al servicio del consumidor, fíjense, tuvo una valoración estimada de pérdidas de aproximadamente 17 millones de euros y generó, este escándalo financiero generó una cantidad de 17.000 personas desempleadas aproximadamente. Este es caracterizado como el escándalo financiero mayor de los años 90. Posteriormente, nosotros hemos oído hablar sobre Enro, WorldCom. En caso de Enro, una empresa del sector energético, tuvo pérdidas valoradas en aproximadamente 56 millones de bolívares y generó un desempleo de aproximadamente 21.000 desempleados. WorldCom era una empresa de telecomunicaciones, tuvo unas pérdidas aproximadas de 152 millones y bueno, y una cantidad estimada de menos, aproximadamente 20.000 desempleados. Entre estas dos, Enro es calificado por los momentos, en el dato histórico, como el mayor fraude fiscal de los Estados Unidos norteamericanos. Y lo más reciente que tenemos es el tema de la estafa piramidal de Bernard Madoff en el año 2007-2008. Esta era una empresa que estaba relacionada con una bolsa de valores automatizada, tenían unas vinculaciones con algunos bancos, y fíjense, esto fue valorado aproximadamente sus pérdidas en 44 millones de dólares y una cantidad de desempleados que alcanzaron aproximadamente a los 27.000. La Corte Suiza en el año 2009 estimó que aproximadamente 3 millones de personas estuvieron involucradas en esta última crisis financiera y de una manera indirecta e indirecta tuvieron incidencia sobre esto. Ahora bien, sería que estas personas en su oportunidad no pudieron avisorar que los que usaban esta información financiera serían afectados posteriormente con un tipo de fraude o de escándalo. Eso no lo sabemos. Tampoco la masterclass se va a buscar solucionar o buscar respuesta a estas preguntas. Pero lo que sí vamos a hacer es acercarnos, aproximarnos un poco a lo que es el tema de la educación financiera y cómo se ha tratado en los últimos años en nuestro país. De la misma manera, vamos a buscar presentar algunas estrategias que actualmente vienen presentando algunos docentes a nivel nacional, específicamente en Distrito Capital. De esta manera, podemos adoptar unas observaciones y unas recomendaciones sobre lo que se viene a realizar. Entonces, a los fines de participar o de fomentar la participación de la audiencia, durante toda la masterclass vamos a estar formulando algunas preguntas desde nuestra plataforma Zoom y la intención es que puedan participar. La intención es que puedan interactuar con nosotros y de esta manera poder presentar resultados fehacientes, reales y contrastarlos contra lo que fueron nuestros resultados en la investigación. Adelante. Esta va a ser la primera pregunta que vamos a compartir con ustedes. Es la primera votación que vamos a realizar. La persona que está en el panel va a aperturar y fíjense, ¿en qué nivel conoce usted los términos asociados con la educación financiera? Ustedes podrán filtrar cuál es la opción que esté relacionada con la respuesta suya y le va a dar enviar. No sé si lo pueden ver.
Ok, estas fueron una de las preguntas que se formularon dentro de nuestro... Gracias, Aurora. Estas fueron una de las preguntas que se formularon en nuestro cuestionario, que se le atribuía la parte de los conocimientos generales. Y de esta manera nosotros pudimos recopilar información a través de este instrumento. Fíjense, ya la persona que pudo consolidar la información presentó los resultados. Si puedes presentar, por favor, los resultados. La siguiente lámina. Y fíjense, ustedes podrán ver en su pantalla lo que fueron los resultados de nuestra votación, lo que hicimos ahorita, y el resultado de lo que estuvo relacionado con las respuestas que nos dieron los 129 participantes. Ustedes podrán desplazar a su derecha el respectivo panel donde está nuestra respuesta para que puedan ver los resultados. No sé si lo pueden ver. Fíjense, si buscamos una similitud entre las respuestas que dimos nosotros, los que estamos ahorita en nuestra masterclass, tiene una predominancia sobre el nivel. Nosotros conocemos los términos asociados con la educación financiera es medio y tiene una proporción muy similar. Fíjense, en nuestra respuesta tuvimos 45 personas que respondieron nivel medio y 39 que respondieron un nivel bajo. La tendencia es que muy bajo, bajo y medio fueron los que tuvieron mayor participación del total de los 129. Ok, la siguiente. La siguiente pregunta sería, ¿cómo evaluaría su conocimiento financiero general? Esta pregunta también fue una de las que formulamos dentro de nuestro cuestionario. Dentro del aspecto de generalidades, generamos este tipo de preguntas a los fines de saber exactamente cómo las personas evaluarían su conocimiento financiero. La realidad muestra que en las escuelas de educación, la educación financiera no se proyecta hoy en día como un tema prioritario, que incida o que abone la estructura de los planes de estudio. Y por lo tanto, esto se termina excluyendo y se pierde la oportunidad de transformar este elemento como un elemento enriquecedor de la formación integral. Si puedes proyectar los resultados, Rainer. Ok, ahora los resultados de nuestra encuesta. Fíjense, nuestra audiencia ha respondido, tiene una preeminencia es bajo, el conocimiento financiero. Las personas que participaron en nuestras cuentas, la mayoría de ellos profesores, docentes, maestros, tienen un conocimiento financiero general medio, y esto es lo que nos sirve a nosotros para generar nuestra perspectiva. Muchas gracias, Rainer. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces la educación financiera? Hay diversas corrientes que nos buscan enmarcar este tema bajo un concepto netamente educativo, abonado con algunos conceptos relacionados con la finanza y la economía. Fíjense, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su preámbulo, su informe del año 2013, ha presentado dos, el 2005 y 2013, en materia de educación financiera, nos habla que es un proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos financieros. Pero no nos quedamos solamente con el aspecto de la comprensión, sino de que estos aspectos nos deberían permitir a nosotros desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones, sin duda alguna, involucra la evaluación de riesgos, oportunidades que están directamente relacionadas con nuestro bienestar, ya sea personal, familiar. Avendaño y Parada, haciendo un poco referencia al tema de la socialización de la educación como tal, nos hablan de que esto se constituye en un mecanismo constitucional e institucional, a través del cual se transmiten saberes que son valorados dentro de la sociedad.
Si esto es así, se infiere entonces que el aporte que puede dar la educación financiera a través de su bagaje científico y técnico también puede servirnos a nosotros como sociedad y ser apreciados en términos de socialización. La siguiente. Andaluz, en un trabajo que realizó en el 2014, relaciona de manera directa el buen uso del dinero. Ella nos dice que la educación financiera se constituye en esa transmisión de saberes, habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo de buenas prácticas sobre el dinero, la generación de ingresos y la mitigación de riesgo. Y Domínguez, de manera similar a lo que aprecia la OCDE, nos habla sobre el proceso a través del cual los usuarios financieros mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos financieros. Entonces, fíjense, cuando ya tocamos el tema de la comprensión, y es la palabra que coincide con la definición realizada por la OCDE, la comprensión como tal implica un saber superior, un saber de los fenómenos, de los elementos que integran el objeto de estudio. Este se construye a través de teoría, la validación de conocimientos y las representaciones mentales. Esto está orientado directamente a la creación, a la predicción de procedimientos que están vinculados directamente con los procesos. De esta forma, la comprensión se sitúa como una de las alternativas que nos permitan a nosotros realizar una mayor evaluación del tema de la educación financiera. A través de esto se permite incluso reconstruir o construir representaciones mentales sobre nuestra realidad. Y en eso se constituye realmente cuál sería el aporte didáctico estratégico que le pudiésemos dar dentro de nuestras aulas a los fines de enfocar lo que pudiese ser esos métodos de enseñanza. La siguiente. Denigre y sus amigos realizaron un trabajo en el año 2014. Ellos incorporaron la visión financiera y económica y sin mucha diferencia a los anteriores conceptos que ya hemos presentado, nos dicen que es necesario entender el mundo económico, se hace necesario interpretar los eventos que pueden afectarnos directo o indirectamente, poseemos la capacidad de formar juicios acertados y terminamos con la parte de tomar decisiones afectivas. Pero este grupo de autores, de investigadores como tal, dio un paso en el siguiente estadio y nos hablan de que con todo este tipo de conocimiento no nos podemos quedar en ello, sino que tenemos que necesariamente desarrollar hábitos de consumo con el uso del dinero. No sé si ustedes recuerdan, un libro muy leído en los años 97, 98, de Robert Kiyosaki, está relacionado con Padre Rico y Padre Pobre, hablaba un poco sobre este tema. Y en su prefacio no hablaba sobre el tema de cómo volverse millonario, volverse rico, sino que cómo asumir la responsabilidad de los asuntos financieros mediante el establecimiento de mejores hábitos. En atención a que este tipo de conocimiento o este tipo de comportamiento que nosotros poseemos no solamente lo tenemos dentro de nuestra familia, sino que realizamos una conexión hacia la parte escolar, académica, y hacia la parte social, que es la cantidad de espacios con los cuales nosotros nos involucramos. La siguiente. Gracias, Raymond. Ahora, ¿cuáles son los enfoques teóricos que pudiesen nutrir este tipo de investigación? Hay muchos. Nos hemos detenido solamente en decir que efectivamente la revisión teórica de la concepción enmarcada dentro de la educación financiera permite relacionar dos vertientes que son completamente necesarias, como son las finanzas personales y el consumo responsable. Si bien es cierto que las finanzas es un área de estudio que tiene sus raíces en la economía y cuyo desarrollo hemos visto ha evolucionado en el tiempo a través de ese enfoque clásico de las finanzas personales, donde el individuo cuenta con información necesaria para tomar decisiones racionales en mercados eficientes. Fíjense, esto abarca hasta el enfoque de lo que hoy en día se llama las finanzas conductuales, donde los aspectos psicológicos del individuo, bien sea cognitivos, por comportamientos emocionales, y así como el entorno y la cultura impactan las decisiones financieras. Y lo interesante de esto es que Cifuentes en el 2019 hace una conexión de ambos enfoques
y acierta de una manera muy precisa de que en medio de estos enfoques existen planteamientos teóricos y espacios que pueden ser valorados como técnicas matemáticas y econométricas a los fines de construir modelos que permitan, que favorezcan la construcción de estadios dentro del conocimiento de la educación financiera. De tal manera que se pueda analizar, gestionar y controlar la incertidumbre. Ok, otro de los términos a los que hacemos referencias en nuestra investigación es el tema relacionado con la alfabetización financiera. El tema de la alfabetización financiera ha tomado unos escenarios que parecieran vienen a consecuencia de lo que fue el estudio de la educación financiera en los países desarrollados. Liuzardín y Michel en el 2016 presentaron un estudio que estuvo relacionado con esto, pero previo a esto habían presentado un artículo científico relacionado con la educación financiera. ¿Qué sucedió? De educación financiera, no podemos decir que ellos bajaron alfabetización financiera. En sus estudios ellos comprendieron que hacía falta alfabetizar antes de procurar ir a la educación financiera. La educación financiera apunta hacia el impacto, el efecto que tenemos en nuestra cultura como sociedad. ¿Qué nos dice Liuzardín y Michel? Bueno, que la alfabetización financiera está comprendida por esa capacidad de las personas de procesar información económica y tomar decisiones. Yapeli y Padula, en el año 2013, en el año 2013, en un artículo científico, un estudio que ellos realizaron, nos dice que la alfabetización financiera y la riqueza se correlacionan fuertemente. Ellos realizaron un modelo, bosquejaron un modelo de ciclo de vida, en donde determinaron la alfabetización financiera de manera endógena. Y el hallazgo que consiguieron es que se correlaciona la alfabetización con nuestro ciclo de vida. Nos dice que tiene un alza en la época del retiro y una caída a partir de esto. Ahora sí, la siguiente. ¿Cómo es entonces la alfabetización financiera en nuestro mundo? Standard & Poor's en el 2015 pudo tabular algunos datos. Fíjense, se indica que los países con mayor desarrollo de cultura, lo podemos visualizar, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia, Australia, Alemania e Israel, están comprendidos entre un 55 y 75%, o 55 y 75 del valor que ellos estiman, o del grado como tal. Si nos vamos un momento, si puedes sombrear con el ratón allí en la parte de Sudamérica, Rainer. Excelente, gracias, Rainer. Fíjense, nosotros estamos en la parte de Sudamérica, tiene una tendencia entre el 25 y el 34 de ese nivel o grado de cultura financiera, en la que Chile y Uruguay están entre el 35 y 44. Estos países para el año 2015, Chile y Uruguay eran los que tenían mayor cultura en materia financiera. Pero también podemos ver que el que tiene menos, el que fue registrado con menos nivel de educación financiera es Bolivia, entre el 0 y el 24. Estos fueron unos hallazgos que fueron determinados realmente por Standard & Poor's. La siguiente. Ok. ¿En dónde decantamos entonces con todos estos conceptos y teorías, enfoques que han realizado ya personas que nos han precedido en el estudio de la educación financiera, en ese tipo de habilidad? La habilidad financiera entonces es esa capacidad para utilizar la información financiera y sobre esta tomar decisiones. Estas no desarrollarán una habilidad financiera si no tienen acceso a las instituciones. Esto lo dice Sai Berta. Berta nos explica que la habilidad se va a construir o se va a perfeccionar en la medida en que nosotros tengamos acceso a las instituciones financieras y a los servicios que ellos ofrecen, a las capacitaciones que ellos nos ofrecen. Y por supuesto, dentro de esto, el tema que está relacionado con nuestra preparación académica. Chang y Endon presentaron en el 2012 un estudio muy importante, lo considero uno de los más importantes, que nos hablan de que las personas con menos probabilidades de enfrentar problemas financieros son aquellas que desarrollen esa habilidad. Y la habilidad financiera efectivamente está directamente asociada con la mayor probabilidad de demostrar comportamientos financieros saludables.
Esto fue un estudio que ellos hicieron en el 2012 y en la que se basa que efectivamente lo medular en la educación financiera vendría siendo efectivamente el tema relacionado con la toma de decisiones. Otro de los aspectos que inciden dentro del término al cual nosotros estamos estudiando hoy es el tema del presupuesto. El presupuesto puede ser concebido como la expresión numérica de un plan. Hay algunos autores que también lo hablan sobre ese cálculo de la estimación anticipada, no solamente sobre los gastos, sino también sobre los ingresos. Esto está acompañado incluso de unas metas a corto plazo, metas específicas, metas de tiempo. Y si llevamos esto a una dimensión menor o más doméstica, pudiésemos decir que este mismo vocablo es utilizado muchas veces en nuestro hogar. ¿Qué ha sucedido con el transcurrir del tiempo? Bueno, nosotros podemos ver como país cómo este término se ha relativizado. El presupuesto, si anteriormente nosotros notábamos que se calculaba 1 o 2 años, como un marco referencial, hoy en día, bajo el esquema o el fenómeno hiperinflacionario que vivimos, ya esto se ha tornado un boom decadente. Notamos entonces que ahora los presupuestos que se formulan se realizan hasta de forma semanal, diaria, a los fines de efectivamente defendernos o protegernos de lo que pudiese ser este efecto hiperinflacionario. La siguiente. Ahora viene una pregunta. Les invito por favor a participar. ¿En qué nivel considera usted que puede ahorrar e invertir en este contexto actual? Una pregunta que formó parte de las preguntas relacionadas con nuestra investigación. Les invito a votar. Gracias, Rainer. ¿Se podrá invertir? ¿Se podrá ahorrar bajo este contexto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá posibilidades de que en medio de la situación que nosotros vivimos actualmente se pueda hablar sobre este término, el ahorro? ¿Tendremos espacio dentro de nuestros presupuestos de ingresos y tomar una proporción de ellos para invertirlos? Si puedes presentarnos los resultados, Rainer. Bajo. La preponderancia que tenemos en nuestra votación es bajo. ¿Podrías presentarnos ahora los resultados de nuestra encuesta? Muy bajo. Hay una relación entre lo que nosotros respondimos y fíjense el resultado de nuestra encuesta practicada a las personas que sirvieron al momento de presentar la encuesta como el informe de recolección de datos. Fíjense, este tipo de presentación, de esta información que tenemos acá, aún incluso tiene a 9 personas que respondieron muy alto. Quiere decir que hay personas que sí consideran que se puede ahorrar o invertir en este contexto. Muchos de nosotros posiblemente respondimos que es muy bajo o bajo, pero ¿qué sucedería con estas personas? ¿Por qué estas personas responderían que sí? Yo le voy a pedir a Rainer que se devuelva a la lámina 8, en donde inicialmente formulamos una pregunta. Y fíjense, en aquella oportunidad, cuando hicimos la pregunta, ¿cómo evaluaría su conocimiento financiero general? Hay personas que respondieron que evalúan su conocimiento general muy alto, pero cuando guardamos este dato y lo relacionamos con el anterior, puedes devolverte a la anterior lámina, al Rainer, tenemos el mismo 9. Entonces pareciera que el tema de ahorrar o invertir no depende del contexto, sino de que cómo estás preparado, capacitado, tú como persona, para afrontar las decisiones en materia financiera. Entonces, de esta manera, podemos nosotros incluso hasta avisorar una expectativa en nuestro trabajo de investigación. Si bien es cierto, ahorita estamos en el estadio explorativo, esto nos pudiese dar a nosotros los indicios para ir a un siguiente estadio, un estadio explicativo. Un tipo de investigación que nos permita cómo las personas que tienen un alto conocimiento o un manejo de la información financiera pueden ahorrar o invertir en un contexto como el que nosotros actualmente estamos. Gracias, Rainer. Ahora sí fue. ¿Qué considera entonces Samper, Pinto, Arenas y Roca? Ellos dicen que el ahorro y la inversión se consideran como el punto de partida para la educación financiera.
Es más, ellos estratifican y dicen que si quieres adoptar un hábito, dirige entre el 10 y el 20% de tus ingresos brutos a ahorrar o invertir. Y es posible que aquí nosotros tengamos a lo mejor ciertos criterios o resabios en materia financiera. Cuando hablamos de gastar, cuánto gastas en la educación de tu hijo, y sería realmente cuánto inviertes en la educación de tu hijo. Hablamos de gasto cuando efectivamente no tenemos un rendimiento o un beneficio del aporte que estamos realizando en ese momento llamado inversión. Pero Luzardi y Michel, con su visión netamente económica, nos dicen que las decisiones de ahorro e inversión están directamente asociadas con una actitud numérica. O sea, debería propiciar ese fenómeno cuántico dentro de nosotros que nos permita a nosotros no solamente tener la capacidad de hacer los cálculos, sino de comprender lo que es el aspecto inflacionario y también comprender lo que es la diversificación del riesgo. Al siguiente. Entonces, para ir aterrizando un poco sobre los niveles de educación financiera, Denegre y González y sus amigos que presentaron un trabajo en el 2014, estratificaron estos niveles de educación y cómo alcanzar. Nos dijeron que existe una educación inicial, una formación escolar y una parte que se le atribuye a las experiencias personales. En esa educación inicial, por medio de la instrucción y prácticas que utilizan los padres en su afán de formar actitud. Lo vemos normalmente cuando los padres asignan algún tipo de tarea a los niños, o sencillamente cuando los comienzan a educar haciendo uso del dinero, pagando su pasaje, o sencillamente realizando algún tipo de transferencia a través de un dispositivo electrónico. ¿Qué incorpora la fase escolar? La parte relacionada con la denominación, identificación de las estructuras económicas y sociales del país, y adicional a ese, el uso del vocablo matemático y contable en el momento de realizar el registro de operación. Y cuando hablamos de experiencias personales, son aquellas que están vinculadas indirectamente con la compra de productos o servicios, pero ya desde un esquema en que nosotros nos convertimos en personas que generamos efectivos ingresos. Al siguiente. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la educación financiera? Entonces, en la educación primaria, desde brindar herramientas e instrumentos necesarios para que la base de la comprensión de los ciudadanos puedan tomar decisiones hasta disminuir la vulnerabilidad social y económica. En la parte de educación para niños y adolescentes, inspirar a los sujetos en edad escolar a ser ciudadanos sociales y económicamente habilitados hasta asegurar una población que sea capaz de tomar decisiones económicas. Y en la parte de educación universitaria, ya los muchachos se encontrarían con las capacidades suficientes y necesarias para identificar herramientas específicas en el manejo del presupuesto de ingresos y egresos, pero también la capacidad de poder elegir productos financieros. Si bien es cierto, hoy en día los mercados financieros se vuelven más sofisticados, lo que haría el plano académico universitario sería brindarle a los estudiantes la capacidad de poder distinguir, elegir entre un instrumento financiero y otro, que te pueda dar un respectivo rendimiento. La cuarta pregunta, entonces, hace referencia en qué nivel considera usted que incide el contexto actual del país en el abordaje de la educación financiera. ¿Consideran ustedes que el contexto actual incide en la educación financiera? En propiciar ese espacio para culturizar, concientizar a la población. ¿Cree usted que el contexto actual incide de una manera directa o indirecta? Esta fue otra de las preguntas que nosotros realizamos en nuestra encuesta, ya relacionadas directamente con los incidentes que de una u otra forma afectan la educación financiera en nuestro país. Si no es molestia, Ryan, ¿me podría por favor proyectar los resultados? Muy alto y alto. 33 sobre 23, fíjense ustedes. Si vamos a nuestros resultados, el resultado de nuestra encuesta, muy alto, 37 personas de 129. Efectivamente, estas personas poseen una percepción en la que logran identificar que el contexto actual tiene una incidencia directa sobre el tema de la educación financiera en nuestro país.
De ser así, fíjense, todavía hay un muy bajo 18 personas que efectivamente dicen que es muy bajo, o sea que no tiene incidencia. Es muy probable que dentro de estas 18 personas estén aquellas que poseen un alto nivel de conocimientos en materia financiera. Esto obedece ya a otro nivel de investigación que tiene que ver con la parte descriptiva o explicativa. Si puedes, por favor, proyectarnos la próxima lámina. Y aquí le traigo un poco sobre el tema de nuestro contexto actual en materia económica. Fíjense, desde el primer trimestre del año 2014 al primer trimestre de 2019, son los datos que están publicados por el Banco Central de Venezuela, hemos visto una disminución en el crecimiento económico venezolano. La gráfica muestra la evolución del Producto Interno Bruto y notamos que existe una contracción del 63% aproximadamente. Una desaceleración en las actividades económicas, tanto petroleras como no petroleras. La economía se ha reducido a más de la mitad como consecuencia de la falta de incentivos a la producción nacional. Si nos muestran el siguiente gráfico, por favor, Rainer. También tenemos la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el 2018, alcanzó su mayor nivel producto de la reconversión monetaria, pero fíjense cómo desde el año 2010 venía creciendo de manera progresiva y paulatina hasta llegar al pico más alto. Para la información, continúa siendo el registro más alto en el mundo. Y las principales causas que se han destacado en esto, es la producción de dinero inorgánico. Esto creó un exceso de liquidez en el público y de esta forma se incrementaron de manera exorbitante los precios. Otro tercer gráfico es en materia de evaluación. Efectivamente, entre el año 2018 y el 2021, vemos cómo la devaluación también ha hecho estragos en nuestra economía. La tasa de devaluación también alcanzó su pico mayor en el año 2018, en el momento en que se realizó la reconversión monetaria. Tenemos entonces presencia de la contracción del PIB y un avance generalizado del precio. Ese fenómeno se llama como estanflación. Para cualquier persona que tenga estos datos, nos podrá decir que no se puede ahorrar en atención a que las tasas de interés se registran en términos reales negativos y por lo tanto los precios superan al retorno de las inversiones. Esto frena de por sí el ahorro y la inversión. ¿Qué nos dice el Observatorio Venezolano de Finanzas al cierre del mes de junio de 2021? Hace unos días. En junio de 2021 la inflación aumentó 6%, 333% en lo que va del año 2021 y en los últimos 12 meses 2.616%. Y en el lado derecho tenemos nuestra canasta alimentaria, que 296 en el mes de mayo incrementó hasta $300.27. Aquí abajo tenemos una expresión numérica en bolívares. Tenemos que el costo de esta canasta alimentaria se ubica en 950 millones de bolívares. Esto ha sido producto de esa mala implementación de políticas públicas en nuestro país. Si da por favor la siguiente lámina. Llegamos aquí al estadio de las estrategias didácticas. Al momento de incluir la educación financiera en el peso académico. ¿En qué nivel considera usted que es importante abordar entonces el tema de la educación financiera en los planes de estudio de nuestro sistema educativo? Esta es otra votación que vamos a realizar. Esta es otra de las preguntas que formaba parte de nuestro cuestionario. La educación financiera como tal entonces involucra aspectos que están desarrollados con el tema social, con la parte educativa, pero también con la parte personal. Si nos puedes, por favor, mostrar cuáles fueron los resultados, Rainer. Muy alto. 58.5. Gracias, Rainer. Excelente. Si comparamos esto con las respuestas que nos dieron en nuestra encuesta, tiene una preeminencia, el muy alto. Muy alto
consideramos que es importante abordar el tema de la educación financiera en nuestro país. Gracias, Rainer. ¿Cuál es entonces la importancia de la educación financiera? Me atreví en esta diapositiva a invocar a uno de nuestros artículos establecidos en nuestra Carta Magna, el 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral de educación. Si tomo esto como preeminente, se puede inferir entonces que la educación financiera tiene la oportunidad de incluirse para el logro de la formación integral que allí se defiende. Ciudadanos informados que toman decisiones financieras adecuadas contribuyen al bienestar familiar y social, pero también esto tiene una incidencia sobre la esfera pública. Permite presupuestar y gestionar los ingresos, ahorrar e invertir de manera eficiente, pero también realizarlo de una manera consciente. Y ante los sofisticados que se han puesto en los mercados financieros, los individuos financieramente educados son necesarios para garantizar un nivel suficiente de protección a los inversores y a los consumidores. Importancia de forma general. La siguiente lámina. ¿Cuál es entonces la importancia de la educación financiera en el pensum académico? A través de los términos relacionados con la educación financiera, sus temas, sus enfoques, incorpora el manejo de conceptos fundamentales, así como el conocimiento de los riesgos y beneficios, permite el desarrollo de competencias orientadas a mejorar la administración de las finanzas o recursos económicos personales, proporciona capacidades para la toma de decisiones financieras informadas, mejora el conocimiento financiero global, no solo en el aula de clases, sino en el campus de la universidad, en la comunidad y, por supuesto, en el país. La importancia, entonces, de la incorporación de estos aspectos en el pensum de estudios se convierte en un tema preeminente a los fines de no solo defender lo que está establecido en nuestro marco constitucional, sino que sencillamente se vislumbra la oportunidad de formar a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes de una manera más integral. La siguiente. ¿Cuál tipo de estrategia utiliza usted en el aula para la enseñanza de la educación financiera? Las 129 personas que nosotros encuestamos, todos ellos docentes, profesores y maestros, respondieron a esta encuesta. Se generaron 3 incidentes de mayor referencia, como fueron las discusiones dirigidas, la resolución de problemas y las clases prácticas. Las 3 están vinculadas directamente con el pragmatismo, lo que está relacionado con las enseñanzas en aula. Y bueno, de esta manera nosotros sacamos estos referentes y los llevamos a traducir a lo que veremos a continuación. La siguiente lámina, Rainer. Otra de las estrategias didácticas de educación financiera hablan sobre proyectos de investigación, prácticas profesionales, juegos de simulación, vocabulario en inglés, visitas guiadas, tríptico, y hay una persona que nos habló sobre las dramatizaciones. E incluso el hecho de la dramatización en el aula de clase incorpora ese tipo de conocimiento que puede ser utilizado como una estrategia didáctica en el momento de nosotros adentrarnos en lo que es la materia de educación financiera. ¿Cuáles son estas estrategias didácticas de educación financiera entonces? Fíjense, tomando como referencia cuáles fueron los incidentes que emergieron de los resultados de nuestras encuestas, tomamos la resolución del problema. Hay un aprendizaje que está basado en la resolución de problemas. De esto nos habla SAES en un artículo que publicó en el año 2012. Este tipo de aprendizaje supera el tradicional método de las clases que se realizan en el aula, y de esa manera permite de una u otra forma otorgar a los muchachos cierta manera de que los ejercicios prácticos no solamente se desarrollen desde la experiencia que han tenido, sino que sencillamente permite en ese espacio crear los métodos para la resolución de esos problemas. Pero Polía, la anterior, Rainer, por favor. Polía, haciendo alusión a los métodos heurísticos, hace una precisión de manera
muy general y nos habla un poco sobre el tema de que los docentes poseemos una valiosa oportunidad en el momento de descubrirle a los muchachos, desde la curiosidad, ese tipo de problemas, pero también la forma como estos pueden ser resueltos. Esto abarca no solo la identificación de las variables que van hasta la resolución del problema, sino que también se propicia la identificación del método como se puede llegar a la resolución del problema. A través de este enfoque, fíjense, se ayuda significativamente en el rendimiento procedimental y conductual de los estudiantes, contribuye a desarrollar en los educandos estrategias mentales básicas, favorece el desarrollo de una serie de capacidades no exclusivamente cuánticas, sino también de índole interpretativa, aporta interés y motivación para plantear problemas. O sea que también se incorpora lo relacionado con el proceso reflexivo en los estudiantes, que le permitan, desde el uso de herramientas, poder llegar a la resolución de sus problemas. Profe, disculpe un momento, interesantísimo todo lo que nos está comentando. De verdad que estamos acá teniendo un abanico, un baúl de aprendizaje y de estrategia. Le estoy recordando que le quedan unos 14 minutos para que usted pueda ir como cerrando ese baúl de saberes, conocimiento y experiencias. Está espectacular. Puede seguir. Gracias, profesor Mena. Rainer. Dentro de todas esas estrategias participativas, de esas estrategias ya que tenemos los métodos participativos, llamados por algunos a todos como también métodos activos, productivos, problemáticos, está asociado directamente con las vías de organización y desarrollo de la actividad. Lo más interesante de todo eso es que apunta a 3 métodos: aquellos que contribuyen a favorecer el trabajo en grupo, propician la asimilación de conocimiento y la solución creativa de problemas. La siguiente lámina, Rainer. Dentro de los métodos entonces de discusión, haciendo alusión a lo que emergió de nuestra encuesta sobre las prácticas de discusión, pero también la práctica de problemas prácticos, valga la redundancia. Entonces tenemos los métodos de discusión directamente asociados con el análisis colectivo de situaciones problemáticas financieras, y en la que se especifica discusiones en plenarias, discusiones en pequeños grupos, discusiones guiadas, discusiones en conferencias. Y los métodos de situaciones donde los estudiantes enfrentan situaciones cercanas a la realidad financiera. Estos son, y donde están marcados los casos de estudio, los incidentes sencillos y los incidentes programados. La siguiente lámina. ¿Cuál es entonces la estrategia más efectiva? Siempre va a depender de las herramientas que posee el docente dentro del aula, del bagaje, del tipo de conocimiento que posea, pero también de la experiencia que ellos hayan adquirido a lo largo de su trayectoria como docente. La siguiente. ¿Cuáles son esos ejemplos de estrategias didácticas? Aquí estamos dejando 3 organismos que actualmente a nivel mundial realizan a través de sus portales, esas son las direcciones que conseguimos ayer más en derecha, ponen a disposición ejemplos prácticos, simuladores, en las cuales los docentes podemos ingresar, disponer de la información y hacer uso de ella y ponerla en prácticas en las aulas de clase. Las direcciones electrónicas las compartirán con ustedes a través del respectivo chat. Si nos continúa, Rainer, por favor. Por último, te guiamos al estadio de nuestras recomendaciones y orientaciones. Creo que el profesor Mena estaba alineado con esta parte. Si puedes proyectar la siguiente, Rainer. ¿Desde qué nivel del sistema educativo venezolano considera usted que se pueden abordar los temas de educación financiera en nuestra población estudiantil? Esta sería nuestra última votación. ¿Desde qué nivel considera usted que se deberían abordar entonces los temas relacionados con la educación financiera? La educación inicial, la educación primaria, media diversificada, la educación superior, si puedes presentar los resultados te lo agradecería, Reina. Inicial, primaria, educación media diversificada.
39.2% para la educación primaria. Y si comparamos esto con nuestros resultados, fíjense, la educación primaria, al igual, tuvo un 49.6%. O sea que efectivamente guarda relación la respuesta que nosotros estamos dando con el resultado que tuvimos en nuestra encuesta. Excelente, gracias, Ray. Como recomendación entonces, ¿qué podemos decir? En la educación básica no se considera necesario diseñar una nueva asignatura para el desarrollo de los contenidos específicos de la educación financiera. Los contenidos actitudinales de la educación financiera pueden impartirse mediante aproximaciones didácticas que potencien el desarrollo de actitudes de manejo y consumo responsable de los recursos, entre ellos el dinero. Considerando que es en la niñez, disculpe, Rainer, anterior. Considerando que es en la niñez entre los 5 y los 6 años en que las personas adquieren esos hábitos, se considera esa etapa una etapa ideal para empezar a inculcar hábitos financieros. Ahora sí, Rainer. Según sea el caso, entre las preguntas que hicimos, explique sus consideraciones sobre la inclusión o no de estas estrategias. Entonces tenemos que nos respondieron mejor formación ciudadana, los jóvenes necesitan independencia financiera, mayor conciencia de las oportunidades de riesgo, estimular escenarios futuros al momento de escoger una cartera universitaria o diversificada, planificación económica e investigaciones experimentales. Esto surgió a raíz de la siguiente. Como segundo extracto de nuestras recomendaciones atendiendo la lámina anterior, entonces tenemos que no es suficiente con abordar teóricamente los temas financieros dentro del aula de clase. Se hace necesaria la selección de métodos que se ajusten al contenido de las competencias. Por eso hablábamos de los métodos de índole participativo. Y por supuesto se requiere de la inclusión de estrategias participativas que propicie el análisis colectivo de situaciones problemáticas en las que se promueva el intercambio de ideas y comprendan acciones de valoración a través de los procesos de toma de decisiones. Esto es lo verdaderamente medular en esta recomendación. Efectivamente, que esto aporte al proceso de toma de decisiones que se constituye en el ser desde el proceso de la comprensión. La siguiente. ¿Cuáles variables considera usted que impiden el desarrollo de la alfabetización financiera en el país? Fíjense, las variables que tuvieron más preeminencia: desconocimiento del tema, incertidumbre financiera, el currículo, la pandemia, el manejo de realidad financiera. Los mismos docentes formaron parte de la revista, de la encuesta. La siguiente. Por último, entonces tenemos como estas recomendaciones: la educación financiera no es un tema que corresponde solamente a la academia. Esto es así. Se requiere conjugar esfuerzos desde las diferentes instancias que hacen vida en la sociedad, sector privado, sector público, orientados a desarrollar la educación y conciencia financiera. A manera de ejemplo tenemos, fíjense, en el año 2014, los resultados de la prueba PISA en Colombia, en donde participaron 18 países. Colombia se ubicó en el último país. Eso fue a inicios del año 2014, y para el 30 de julio del año 2014, en atención a estos resultados de la prueba PISA, se estaba ingresando en el Congreso un proyecto de ley en el que se incluía la cátedra de educación financiera. Eso es en nuestro hermano país, Colombia. Pero también tenemos la experiencia de España. En España ya es obligatoria la cátedra de educación financiera en la formación secundaria. En este país se promovió este tipo de estrategia auspiciada desde el Ministerio de Educación, el Banco de España, pero también la Superintendencia de Valores. De esta manera se incorporó la cátedra de manera obligatoria en la educación media. La educación financiera se debe gestar desde el núcleo familiar, de una forma fácil y práctica, donde se puede aprender de una forma vivencial. ¿Y por qué? Bueno, porque es en la familia en donde nosotros comenzamos a darle a nuestros hijos esos enfoques relacionados con el derecho, la equidad, la distribución de recursos, la asignación de tareas. Entonces, en este estadio también podemos decir que pudiésemos también dar este tipo de estrategia a nuestros hijos a los fines de fomentar esa conciencia y cultura financiera. La siguiente. Por último, para finalizar, estoy colocando esta presentación. Ojo, no es para hacer propaganda al Banco Provincial. EduFin es el Centro para la Educación y Capacidades Financieras. Ha abierto
unas becas de investigación del año 2021 y la fecha límite para recibir solicitudes es el 24 de septiembre del 2021. Los temas de las propuestas que debemos enviar a las personas que estemos interesados en incursionar en el tema de la educación financiera tienen que ser la educación financiera como palanca de resiliencia financiera, el papel de la educación financiera en la movilización de capital hacia el crecimiento sostenible y educación financiera digital e inclusión financiera. Ellos estuvieron el pasado 2 de mayo programando algunas actividades, varios de nosotros asistimos desde España y verdaderamente fueron actividades muy nutritivas porque de una u otra forma inciden en la formación que tenemos nosotros las personas que estamos interesados en fomentar este tipo de educación financiera. Esto ha sido todo. De verdad que agradezco, muchas gracias por el espacio, nuevamente al Departamento de Ciencias de la Educación. Y bueno, profesor Luis Mena, disculpa. Muchísimas gracias por esa lección de vida que nos estás dando en este momento, compartiendo tus saberes, tus conocimientos y tu experiencia. Definitivamente, la alfabetización financiera es un compromiso de todos. Es lo que puedo ir concluyendo con tu trabajo. No es solamente de los profesores, de la academia, sino también nuestros docentes, nuestra familia y, por supuesto, los niños y los jóvenes. De verdad, muy agradecido por haber intercambiado estos conocimientos y me gustó muchísimo tu experiencia tan holística, integradora, como lo planteas. Creo que nos llevamos, dos que estamos acá asistiendo contigo, acompañándote, nos llevamos un abanico de opciones, de estrategias didácticas que nos pueden iniciar en el tema de la alfabetización financiera. Y aprovecho aquí un inciso con tu espacio de compartir, que vamos a poner en contacto porque desde mi experiencia personal, yo tengo un proyecto de responsabilidad social personal donde trabajo alfabetización financiera, pero desde los niños. Se llama Economía para los Niños. Que lo trabajo a través de cuentos. Entonces, muchos de estos aspectos que estás mencionando, lo trabajo con los niños desde los cuentos y también trabajo con los jóvenes. O sea, en algún momento vamos a compartir esta experiencia porque precisamente prestando atención a tu presentación, hay aspectos que podemos integrarnos para el tema de este tema financiero y para complementar o fomentar esa alfabetización desde los más pequeños y por supuesto con nuestros aliados que son nuestros docentes en el aula de clase. Bueno, para empezar nuestro proceso de intercambio, tienes un grupo de preguntas por acá que es bien interesante. También voy a revisar un poco el chat porque en el chat se fueron algunas preguntas. Entonces voy a revisar primero las preguntas y después voy a pasar por el chat para que podamos también tener la posibilidad de responder algunas que estén por ahí planteadas. Bueno, vamos entonces un poco a comentarte cómo estamos con el tema de las preguntas. Bueno, primero agradecidísimo por tu participación y bueno, vamos a darte las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cuáles fueron los estratos sociales con los cuales fue aplicada la encuesta de tu investigación? ¿Cuál fue el estrato social que utilizaste? Ok, fíjense, no hubo distinción entre los extractos sociales, solamente colocamos en nuestra encuesta cuál era el nivel de educación que poseía la persona que estaba respondiendo. Fue dirigida netamente a docentes, profesores, y ellos fueron los que al final terminaron respondiendo a nuestra encuesta. No hicimos la forma de realizar una estratificación, solamente edad, sexo y cuál es tu nivel de educación a los fines de tenerlo como un referente y publicar nuestros respectivos resultados. Esta es una primera fase, profesor Mena, es de índole exploratoria. Lo más probable es que para la siguiente fase nuestro instrumento pueda ser perfeccionado y de esa manera llegar a un espacio de nivel descriptivo o nivel explicativo. Sería lo ideal, darle continuidad a esta fase exploratoria que iniciamos con esta encuesta a docentes, maestros y profesores. Gracias, profesor Johnny. Aquí Pablo Chacón nos hace una pregunta bien interesante. Él dice así: se plantea que el individuo cuenta con información necesaria para tomar decisiones racionales en mercados eficientes.
No es lo que ocurre hoy en día, hoy en Venezuela, cuya economía sufre graves distorsiones. La pregunta es, ¿cómo hacer entonces en el país para ser más efectivos en lo financiero? Más aún, tomando en cuenta el agravante de la poca o nula importancia que se le otorga desde las políticas de Estado a la educación. Ok, fíjense, nosotros estuvimos a lo largo de la presentación tomando algunos referentes. Sí, sabemos que hay un tema que le corresponde al espacio académico. Bueno, nosotros como personas que estamos interesados en prepararnos, vamos desde esa parte escolar, incrementando nuestro bagaje de conocimiento y incorporando esas competencias. ¿Sí? También hay un tema que está relacionado con la forma como las organizaciones intervienen en apuntar hacia esta cultura de educación financiera. Pudiésemos decir que es lo que está compartiendo en la última lámina, cómo se conjugan estos actores y de qué maneras ellos pudiesen sembrar alternativas para propiciar esa educación financiera. El ejemplo que puse fue el de España. No solamente es algo que corresponde a la academia, el Ministerio de Educación, no solamente es algo que corresponde al Estado, también la banca tiene una participación. Entonces, ¿qué sucede? En los links que les compartí, ustedes podrán ver que nuestra superintendencia de bancos está adscrita a organismos internacionales en la que nosotros podamos incorporarnos y también trabajar con los simuladores que nos prestan y nos ponen a disposición. Entonces, ¿cómo hacer nosotros? Si bien es cierto, hay una parte que corresponde al Estado, otra parte que corresponde a la academia, otra parte que corresponde a estas otras instituciones, también hay algo que corresponde a nosotros, nos atañe a nosotros, a nuestra participación personal. Es allí donde nosotros tenemos que efectivamente generar ese tipo de conocimiento a través de nuestra propia experiencia, pero también tomar referencias de personas que ya estén adelantadas en este proceso. Pues. Hay una parte que se nos atañe a nuestra voluntad, es lo que le quiero significar. Entonces, cuando esto lo logramos identificar, sabemos que en medio del contexto en el que estamos, nosotros podemos hacer una lectura de una información financiera de cualquier empresa para hacer una inversión. Nosotros podemos hacer la lectura de la información financiera publicada en cualquier componente o en cualquier institución antes de realizar algún tipo de compra. Entonces, ¿qué sucedió con las personas y por qué hice el ejemplo con los escándalos financieros? Porque era muy probable que las personas que iban al mercado financiero a hacer las compras de las acciones no disponían de la información financiera. Si corresponde a nosotros la parte de la voluntad, ilustrarnos, aprender sobre la lectura de la información financiera, pero también comenzar a adoptar esas competencias que nos permitan a nosotros tomar una mejor decisión, entonces sobre ese espacio, sobre ese estadio es el que yo tengo el control. Por lo tanto, me toca a mí prepararme, capacitarme y a lo mejor participar en este espacio donde las personas sabían que estamos en un contexto actual, consideran que se pueden ahorrar e invertir. Pareciera contradictorio, pero no, las personas han utilizado su conocimiento, sus competencias para en medio del contexto actual poder ahorrar e invertir. Esto pareciera contradictorio, pero no fue así. Esa es la fase explicativa a la que vamos a, Dios mediante, a llegar. Gracias, profesor Jones. Bien interesante cómo abordas la respuesta, porque no solamente es el tema del conocimiento, sino también el tema de la actitud, el rol de cada uno de nosotros como ese ciudadano económico, ¿no? Hablamos mucho de ciudadanía responsable, pero aquí podemos hablar también de la ciudadanía económica responsable, que cada uno nos toca, nos corresponde ser los ciudadanos. Muy bien. Sí. Profe, aquí tienes otra pregunta de María Nardi Ariza, que dice así: ¿cómo abordar la parte conductual cuando de primera o después de la parte financiera pura? Ok, fíjense. Te lo voy a preguntar. ¿Cómo abordar la parte conductual cuando de primera o después de la parte dura? Me imagino que la parte financiera, ¿no? No, yo siento que lo de la parte conductual, visto como... Profesor Johnny, su micrófono se silenció. Sí, profesor Johnny. Disculpe. Profesor Johnny, disculpe, su micrófono se silenció. Sí. No, y él no nos está escuchando. No está escuchando.
Un momentico, estamos chequeando acá por el profesor Johnny que nos desconecte el micrófono. Sí, señor. Y como verán, él nos sigue hablando, lo Sí, sigue hablando. cual nos deja saber que... No sería posible desprendernos de nuestras emociones para tomar una decisión que involucra razón. Si estamos apostando hacia la parte integral del ser como tal, yo pienso que una cuestión va acompañada de la otra. Ahora, lo que sí tomaría ese efecto o esa acción sería no dejar que tenga preeminencia lo emocional sobre la razón, porque ya sabemos nosotros cuándo esto sucede. Gracias, Mena. Profe, disculpa, profe, lo que pasa es que cuando te formulé la pregunta, tuvimos una desconexión momentánea y quedaste desconectado. Después volviste, estabas respondiendo con el micrófono en silencio. Puedes amablemente, discúlpanos, porque imagino que la persona que hizo la pregunta querrá tener su respuesta satisfecha, ¿no? Yo creo que sí, profesor Mena, porque me sonó el teléfono en ese momento. Y esperemos que la respuesta le quede igualita de bonita como seguramente. Exacto, porque estaba inspiradora. Veíamos muy bonita, pero no te escuchábamos. Ok. Porque repito la pregunta, ¿cómo abordar la parte conductual cuando, de primera o después de la parte financiera pura? Discúlpanos, profesor. ¿Cuál es el nombre de la persona, Mena? El nombre de la persona, te lo digo, ya te digo, el nombre de la persona, pero no fue el nombre de la persona, pero María momento. Mariana Ariza. Ariza. Ajá. Mariana Ariza. Mariana Ariza, bueno. Cuando estamos viendo la parte de los enfoques, notábamos que había una evolución de ese enfoque clásico al enfoque conductual. ¿Qué hizo Cifuentes? Cifuentes lo que buscó fue conjugar ambos enfoques y hacernos ver de que no es posible tomar una decisión que no vaya acompañada de razón y emoción. No creo que sea, visto desde mi punto de vista, valga la redundancia, no creo que podamos deslindarnos de la parte emocional cognitiva para calificar una decisión como mejor o mayor, de mayor acierto. Yo creo que sería importante tomar conciencia y en esa toma de conciencia no dejar que la emoción tenga preeminencia sobre la razón. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros sabemos cuando nosotros tomamos una decisión que tiene más peso sobre la emoción o incluso puede causar estragos en nuestro cotidiano día, pues. Y bueno, de esta manera, si conjugas una cuestión como la otra, notarás de que a la parte conductual siempre te acompañará. O sea, la parte cognitiva, emocional, comportamental, siempre estará contigo en el momento de la toma de la decisión. Gracias, profesor Johnny. Es como decir el semáforo. Es como uno está frente al semáforo que te da unas señales, unos colores, y uno tiene una acción en función de los colores. Correcto. ¿Cómo asociarlo? Ok, mira, aquí José Iniciarte dice lo siguiente. Saludos, colegas. Mis felicitaciones a todos los facilitadores, en especial al licenciado Monasterio. Considero que la reforma del sistema educativo de Venezuela en general es vital, en especial en relación a la cultura financiera. La pregunta sería, ¿es esto posible que el contexto actual o en qué momento se podría hacer posible? Es una pregunta bien poderosa. ¿Cuándo crees tú que podamos considerar esa reforma del sistema educativo e incluir el tema? Me dijo Iniciarte. Ajá. José Iniciarte. Ajá. Ok, te mando mis saludos, Iniciarte. Profe, el micrófono. Ya. Ok, ya está. Sí. Ok, yo pienso, y en virtud de lo que ya hemos avanzado en nuestra investigación, que esperar un momento en el que se puede incorporar esto, sería como algo que estaríamos supeditando a esperar a que el país esté en una mejor condición política, social o económica. Claro. Fíjense, a medida que nosotros fuimos viendo el tema de las diapositivas, notamos que incluso en algunos países, a pesar de que hay deficiencia en la materia educativa,
no esperan que efectivamente sea sancionado por un Ministerio de Educación o el sistema educativo una determinada asignatura. Este tipo de actividades que nosotros estamos realizando hoy a través de la Universidad Metropolitana, el Departamento de Ciencias de la Educación, da el aporte que se requiere para al menos identificar esos elementos que son necesarios en el fortalecimiento de la cultura financiera. Ya depende de nosotros en qué forma y en qué, lo que esté desde nuestro control, en qué forma y de manera nosotros podemos abordar esto y ser personas que podamos incidir en esa cultura financiera. Sí, no podemos esperar por efectivamente la participación de diferentes extractos del sistema político o el sistema económico en Venezuela. Sabemos que esto pudiese dilatar. ¿Qué hacemos? Hacemos un aporte, damos un aporte realizando este tipo de actividades y aportando lo que consideremos necesario a los fines de fortificar la cultura y la conciencia financiera. Profesor Johnny, nos queda poquito tiempo, pero hay unas preguntas bien interesantes para que usted sea lo más concreto posible. Aprovechando el espacio, recuerde que les estamos indicando que tenemos nuestra encuesta para evaluar nuestra conferencia el día de hoy, nuestra masterclass. Les agradezco que mientras que estamos respondiendo las preguntas, ustedes también me nos están respondiendo este cuestionario que para nosotros es de vital importancia porque nos nutre y nos puede dar elementos para mejorar las próximas ediciones. La próxima pregunta es así, Lucía Díaz dice esto: ¿cómo fomentar el conocimiento financiero en los estudiantes de educación primaria, específicamente cuarto a sexto grado? Creo que tú lo has comentado, pero ¿puedes indicar allí brevemente? Sí, claro. Hay una Polía, cuando estuvimos ahí proyectando una de las diapositivas, me impresionó mucho el trabajo que ella realizó, porque ella parte desde un aspecto muy holístico. Ella dice, ella expresa que en el docente está la maravillosa, utiliza la palabra maravillosa, no es mía, utiliza la palabra maravillosa, de que el docente posee la maravillosa oportunidad de despertar la curiosidad en sus estudiantes. Vuelvo, hay una porción, una proporción que nos corresponde a nosotros como docentes y hay algo que le corresponde al estudiante. Quizás responder a la asignación, hacer la tarea, etc. ¿En qué momento? Yo creo que el instante va a ser definido por ti mismo en el momento en el que tú logras identificar que efectivamente pudiste despertar la curiosidad en el estudiante. Si a lo mejor planteas una situación, un caso práctico, y tú ves el interés en el estudiante, no lo desaproveches, atrápalo. Pero haciendo alusión o referencia a los métodos que vimos, los métodos participativos, no es solo un estudiante. Intentar involucrar a la mayor cantidad de estudiantes. Es ahí donde viene el método que se utiliza, el método de estrategias didácticas en grupo. Hay una forma y una manera de atraer a esos estudiantes. Hay una profesora en la Universidad Metropolitana que en una oportunidad me abordó, la profesora Nelly. La profesora me decía, oye, Monasterio, ella da inglés ya en el nivel superior. Me dice, ¿cómo puedo hacer yo para darles a los muchachos una información en materia financiera traducida al idioma? ¿Qué le pudiese dar para que no sea tan técnico? Ella se puso conmigo y diseñamos 2 artículos que fueron los que utilizó ella. ¿Qué está haciendo ella? Desde el espacio pudo captar la impresión de sus estudiantes y posteriormente buscó el método para hacer llegar su enseñanza. Entonces, ¿en qué tiempo? Es relativo. Puede ser al comienzo, puede ser al principio, puede ser en medio, puede ser al final. Lo importante es que atrapes la atención del estudiante, del muchacho, con un aspecto financiero. Yo creo que los muchachos hoy en día, cuando están en el colegio, las personas que tienen hijos menores, tú les podrás preguntar, ¿has escuchado hablar de lo que es la hiperinflación? ¿Has escuchado hablar de lo que es el dólar? Es muy probable que lo hayan escuchado. Entonces, si se despierta la curiosidad, dale pequeños píldoras, pequeños elementos, y de esa manera poder propiciar que efectivamente tenemos este espacio y estamos cumpliendo con ese respectivo aporte a nuestra sociedad. Bien, Juan, aquí Juan García nos comenta esto. Buenos días. ¿Puede ser considerada la estrategia válida el desarrollo de herramientas basadas en la inteligencia artificial para la educación financiera,
considerando el crecimiento exponencial de las TICs, de las tecnologías de la información y el mundo de los criptoactivos y criptomonedas? Sí, como método no he leído sobre ello. Sin embargo, sí pudiese ser utilizado como un tipo de estrategia. Yo creo que si tomas referentes que estén relacionados con este tipo de actividad, pudieses involucrarlo en primera instancia como una estrategia didáctica dentro del aula. ¿Qué va a venir posteriormente? La experiencia te va a comenzar a permitir desarrollar el método que convertirás desde una praxis y de esta manera lo podrás repetir en sucesivas sesiones. Como bien lo dijiste, esto se incrementa de manera exponencial. Si partes con un discurso informando de que hoy comenzamos, no sabemos cómo vamos a terminar, en atención a que la misma tecnología e innovación va más rápido que nuestro propio crecimiento, entonces los muchachos sabrán atenerse de una manera consciente de que también nosotros tenemos que ser avasalladores en nuestra manera de aprender, en nuestra manera de tomar lo que es la enseñanza y responder, transmitir como tal la información. Bien, Johnny. Bueno, hay una pregunta más de aspecto que tiene que ver cuándo son las próximas ediciones de Masterclass. Eso con mucho gusto nosotros se lo enviaremos con la oportunidad necesaria para que ustedes se puedan conectar en nuestras próximas ediciones. Aquí hay un comentario de César que dice, para mí este es el mejor momento para educar conocimiento financiero. Cuando en el preescolar, diciéndole a los niños, tenemos que ahorrar para. Me parece interesante lo que comenta César Mejías. Y Excelente. para finalizar nuestro encuentro, aquí Elvis nos dice, Elvis Solórzano nos pregunta esto. ¿Sería pertinente la reforma del currículo escolar en todos los niveles para incorporar educación financiera, nociones básicas, habilidades y estrategias? ¿O brindar formación y capacitación a los docentes para que desde sus áreas de acción puedan incorporar y brindar esas estrategias a los estudiantes? ¿Qué dice? Esta es nuestra última pregunta de él. ¿Qué opinas de Ok, fíjate, Mena, en la penúltima presentación hablamos algo sobre ello. No, creo que fue la última, la penúltima, sí. Lo ideal sería que se conjugaran todos esos actores. Las acciones de todos estos actores estuviesen orientadas a ese fin común. Propiciar, fortalecer, registrar, identificar cuáles son esos elementos que nos llevarían al fortalecer nuestra educación financiera. Lo ideal. Ejemplo, España. Ministerio de Educación, Bolsa de Valores y el Banco de España. Los tres actores trabajando en la formación de la cultura financiera. ¿Qué sucede cuando no es posible? Es la pregunta a lo mejor que se refiere. ¿Será necesaria la inclusión? Entonces, ya depende de nosotros los docentes en nuestro espacio de qué manera tú vas a terminar colocando este tipo de información. Fíjense, la segunda. Se requiere conjugar esfuerzos desde las diferentes instancias que hacen vida en la sociedad orientados a desarrollar la educación y conciencia financiera. ¿Cuál es el nombre de él, Mena? Disculpa. Elvis Solórzano. Solórzano. ¿Cuál es el aporte que tú estás dando en tu espacio educativo? ¿Cuál es el aporte que tú estás dando en tu comunidad? ¿Cuál es el aporte que tú estás dando en tu familia? Que no te quede la menor duda. El aporte que dé por alguno de los menores en tu familia, en la sociedad, será un aporte no solo para ellos, sino para el país. Y esa es la forma como quizás a lo mejor nosotros podemos incorporar a nuestra visión que terminamos afectando desde esos pequeños, desde nuestro comportamiento, desde nuestras actitudes, no solamente el espacio aquel que tenga el alcance, sino el país. Esa es la forma como a lo mejor que nosotros tenemos que redimensionar la visión como ciudadanos. Bueno, Johnny, para nosotros la Universidad Metropolitana ha sido un honor. Nos sentimos honrados de tu participación, de haber compartido estos conocimientos de tu investigación, de tus saberes profesionales para todos nosotros, no solamente nuestros compañeros unimetanos que están aquí presentes, sino para todos aquellos que hoy están acá presentes, apoyándote y apostando por el logro de una mejora, de una alfabetización financiera en todos los niveles educativos. Nos llevamos
aprendizajes, nos llamamos habilidades, nos llevamos también compromiso. Creo que tu presentación está llena durante todo el contenido de muchos compromisos. Hay dilemas, evidentemente, pero creo que tu último mensaje que nos has dicho, que es una responsabilidad de todos, no solamente del docente, sino del vecino, del compañero, de los estudiantes, de la sociedad civil, de la academia, de la universidad, pero también de las entidades financieras. Creo que es un compromiso de todo y cada uno de los venezolanos para poder ir incorporando en esa visión ciudadana responsable la ciudadanía económica. En este caso, la ciudadanía financiera. De verdad estamos honrados, Johnny, haber compartido contigo, haber finalizado este ciclo de Masterclass. De verdad estamos muy complacidos. Participantes, muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy. A la profesora Elvira, gracias también por acompañarnos y a todo el equipo que está acá con nosotros para hacer realidad este punto, este encuentro. Y creo que no vamos a decir que un hasta luego, sino hasta pronto para las próximas ediciones de Masterclass, que va a venir repotenciada con nuevos temas de acontecer nacional, del quehacer diario, educativo, económico, social y comunitario. Johnny, Dios te bendiga. Muchas gracias por compartir el día de hoy. Amén. Gracias, Mena. Gracias a todo el equipo. Gracias a Rainer, Mena, Jolivet, Wendy, Melanie, Santiago, señor Ardila. Bueno, a todas las personas que hicieron posible este evento.